Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora estamos viendo el video. Vamos a desarrollar los ejercicios de autoestudio de la unidad número 6 de matemática, que trata del tema de razones y proporciones. Muy bien, en este primer caso tenemos una barra de peso de 5 kilogramos, nos dice el caso, y otra barra de aluminio de peso de 2 kilogramos. Son dos barras del mismo material. En el punto A me piden calcular la razón entre el peso de la barra de acero, acero el primero de 5 kilogramos, y el peso de la barra de aluminio de 2 kilogramos. En el punto B me piden calcular la razón entre el peso de la barra de aluminio de 2 kilogramos y la de acero de 5 kilogramos. Bien, vamos a apuntar los datos que tenemos. Tenemos una barra de acero. La barra de acero pesa 5 kilogramos. Y la barra de aluminio, que pesa 2 kilogramos. Muy bien. Como no nos especifican si es razón aritmética o geométrica, vamos a deducir ya que al no especificarnos, y también por las alternativas, que se trata de una razón geométrica. Y una razón geométrica, como ustedes habrán revisado en su manual, es una fracción prácticamente, ¿no? Es una fracción donde tenemos un numerador y un denominador. Vamos a determinar entonces en el primer caso, para el caso A, que el valor del numerador será lo que me están pidiendo, la razón entre el peso de la barra de acero, peso de la barra de acero, ¿no? Que en este caso es de 5 kilogramos, y B, que viene a ser el denominador, será la barra de aluminio, que es de 2 kilogramos. Entonces esa razón será la siguiente: la razón entre el peso de la barra de acero, que es 5 kilogramos, entre el peso de la barra de aluminio, que es 2 kilogramos. Simplificamos y obtenemos 5 medios. Vamos a poner que la razón es igual a 5 medios. Fíjense que las razones geométricas es una magnitud adimensional, no tiene dimensiones. Entonces es lo mismo que representar como 5, 2. Es el primer caso. En el segundo caso es lo contrario. Entonces el valor de A será 2 kilogramos y el valor de B será 5 kilogramos. Entonces tenemos acá la razón será 2 kilogramos entre 5 kilogramos. Al simplificar las magnitudes obtenemos entonces 2 quintos o 2 es a 5. Bien, en este caso tenemos 5 es a 2, 5 es a 2 y entonces a 5, la alternativa B. En este caso nos dice que una máquina produce 30 piezas por minuto. Bueno, será pues una máquina de, vamos a poner zapatos, ¿no? Produce 30 zapatos por minuto. Bien, y tenemos otra máquina, es la máquina B, que produce 60 piezas por minuto. Vamos a calcular la razón de producción entre la máquina A y la máquina B. Podemos deducir que por las alternativas, y si es que no nos especifican así, vamos por defecto a trabajar por la razón geométrica. Bien, los datos, tenemos que la máquina A tiene una producción de 30 piezas por minuto. Ahí está, es una razón de velocidad en realidad. Y la máquina B tiene una producción de 60 piezas por minuto, que es otra razón de velocidad. Nos piden calcular la razón de producción entre la máquina A y la máquina B. Entonces la razón de producción entre la máquina A y la máquina B será la siguiente. El numerador entonces será la primera, la máquina A, su velocidad 30 piezas por minuto, y la máquina B 60 piezas por minuto. Simplificamos acá las magnitudes, entonces nos quedamos en un valor numérico adimensional, eliminamos los ceros y podemos extraer tercia. Tercia de 3, 1, tercia de 6, 2. Entonces la razón geométrica en este caso entre la producción de la máquina A y la máquina B es 1 medio
o 1 es A2. En este caso la alternativa B. Bien, en este caso tenemos que, nos dice en el enunciado, el diámetro y la longitud de un eje están en razón de 2 es a 15. Vamos a apuntar esa razón. La razón que nos dice, obviamente, es razón geométrica, es 2 es a 15. La razón, en este caso que nos está trabajando, es 2 es a 15. O sea, 2 entre 15. Si la longitud del eje es de 60 milímetros, aquí está la gráfica, 60 milímetros, ¿cuál es su diámetro? Bien, el diámetro y su longitud, el diámetro, en este caso lo está representando por este símbolo, y su longitud, vamos a poner L, está en la razón 2 es a 15, muy bien. Ojo, no estamos diciendo que el diámetro sea 2 y que la longitud sea 15, no, sino esa es la razón, porque comprenderán que esta fracción es el resultado ya de una simplificación y hemos llegado a esa fracción. Muy bien, entonces nos dicen o nos dan el valor de la longitud, ¿correcto? El valor de su longitud es 60 milímetros y podemos aprovechar ese dato, ya que nos piden calcular el diámetro. Vamos a despejar entonces el diámetro. El diámetro será igual, esa longitud L que está dividiendo va a pasar a multiplicar 2 quinceavos por la longitud L. Muy bien, una vez que ya hemos despejado el valor que queremos, vamos a reemplazar el dato, que en este caso la longitud, que es 60 milímetros. 2 entre 15 por 60 milímetros. Muy bien. Simplificamos lo que podemos simplificar. En este caso podemos sacar tercia de 60 es 20, tercia de 15 es 5. Ahora podemos extraer quinta con otro color. Quinta de 5 es 1, quinta de 20 es 4. Muy bien, ya no queda más por simplificar. Entonces vamos a multiplicar que el diámetro es igual a 2 por 4, 8. 8 milímetros. Muy bien, ese es el valor del diámetro. Por lo tanto, en este caso es la alternativa E. Aquí en lugar de enunciado nos dan directamente los valores de la proporcionalidad y son dos en realidad. Y además me dicen que el valor de A más el valor de B es 60. Calcular el valor de C. Vamos a apuntar esos datos que tenemos acá. Bien, tenemos acá A, o la propia A entre 2, es igual a B entre 8, que es igual a C entre 7. Entonces, en este caso primero nos convendría utilizar estos dos valores. ¿Por qué? Porque tengo como dato que la suma es 60. Me puede servir. Muy bien, vamos a separar. Vamos a decir A entre 2 es igual a B entre 8. Vamos a ordenarlo. Entonces sería A entre B, o sea, el B que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Y ese 2 pasa a multiplicar. 2 entre 8. Bien, como pueden observar, si bien es cierto que acá podemos simplificar, no lo vamos a hacer y vamos a agregar una constante K, ¿no? Esa constante K, recuerden, se puede simplificar, se podría simplificar aquí, pero por el motivo del caso nos va a convenir dejarlo ahí. Eso quiere decir que el valor de A es igual a 2K y el valor de B es igual a 8K. Bien, ¿dónde podemos utilizar eso? En la ecuación que nos están dando como dato. Nos dicen que A más B es igual a 60. Reemplazamos el valor de A, que es igual a 2 multiplicado por la constante, más el valor de B es 8 multiplicado por la constante, igual a 60. Bien, ya tengo una ecuación de primer grado. Sumamos 8K más 2K, 10K, igual a 60. Ese 10 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto el valor de esa constante es 6. Pero no nos piden calcular esa constante, sino el valor de C. Ahora lo que restaría es calcular el valor de C que nos están pidiendo. Muy bien, esta constante K se repite en cada una de los términos de esta razón geométrica. Por lo tanto, es igual que si lo pusiera acá. Todo esto sería igual a una constante K. Bien, entonces, ¿cómo podremos calcular? Bien, a ver, para el caso de C, voy a coger estas dos equivalencias. Entonces voy a tener B
entre 8 igual a C entre 7. Y como todo es una constante K, voy a proceder a lo mismo. B entre C igual 8 entre 7. Bueno, no se alarme, acá simplemente hemos hemos invertido esos dos términos. Y como todo es una constante K, pues como ya hemos calculado en el primero, gracias a que tenemos otro valor que A más B 60, vamos a reemplazarlo. Entonces, 8 por 6, y acá sería 7 por 6. Bien, entonces obtendríamos, movemos la pizarrita un poquito, ahí está, un poquito más grande. B entre C es igual 6 por 8, 48, dividido entre 6 por 7, 42. Eso quiere decir que el valor de B es 48, el valor de C es 42. También podremos calcular de esa manera el valor de A, como pueden ver acá, ya se ha calculado el valor de A, entonces obtendríamos, ahí está, 18, ¿no? Bien, el valor de C entonces obtenemos que es 42, en nuestro caso es la alternativa A. En este caso nos dicen que la mezcla de tres líquidos A, B y C se mezclan, ¿no? Vamos a mezclar tres líquidos. El líquido A, vamos a apuntar acá el dato. El líquido A se ha mezclado 16 litros, vamos a poner L. El líquido B, 24 litros, vamos a poner L. Y el líquido C, 40 litros. Muy bien. Si se mezclan esas sustancias, no sabemos qué son, la hemos representado por ABC, obtenemos un total, ¿cierto? Que es la suma de A más B más C. Si sumamos esto, 6 más 4 es 10, más 0, 10, llevo 1, 2 más 1, 3, más 4, 7, más 1 que he llevado, 8. Hace un total entonces de 80 litros en ese recipiente. Luego nos dicen como dato que se extrae, ¿no? Se extrae, ¿cuánto? Se extrae, acá está el dato, 30 litros. Muy bien, vamos a apuntar. Se extrae. Se extraen 30 litros de ¿qué? De esa mezcla. Y nos piden cuántos litros de líquido A se extrae. Para eso debemos calcular en qué proporción del total representa el líquido A. Entonces, para eso calculamos la razón de qué, igual la razón del líquido A respecto al total. Entonces el total es 80 litros, ahí está, 80 litros, y el líquido A que se ha mezclado en esos 80 litros es 16. Simplificamos entonces, litros con litros se van, mitad de 16, 8, mitad de 80, 40. Podemos seguir calculando mitad de 8, 4, mitad de 40, 20. Podemos seguir extrayendo mitad con otro color, mitad de 4, 2, y mitad de 20, 10. Y por último, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Bien, entonces la razón entre el líquido A y el total es igual a 1 entre 5, o como 1 es a 5. ¿Para qué nos sirve esta razón? Porque de ese total se ha extraído 30 litros, ¿correcto? 30 litros. Esos 30 litros va a tener en la misma proporción la cantidad de líquido A, líquido B y líquido C. Por lo tanto, ¿cómo podremos hacer? Muy bien, entonces vamos a ver. La razón, otra razón, del líquido A y lo que se ha extraído es igual a... ¿Cuánto es la razón del líquido? ¿Cuánto es el líquido A? No sabemos, X, ¿no? Y lo que se ha extraído, en este caso lo que se ha extraído es 30 litros, ¿correcto? Y debe ser igual a esta razón que hemos calculado recién, a 1 entre 5. Entonces ahí tenemos una ecuación donde ese 30 que está dividiendo pasa a multiplicar 30 litros por 1 entre 5. Simplificamos acá. Podemos extraer quinta de 5, 1, quinta de 36. Fíjense que acá obtenemos una magnitud que es litros, justamente lo que estamos queriendo calcular. 6 por 1, 6 entre 1, 6. Por lo tanto, obtenemos que de esos 30 litros que se ha extraído, obtenemos 6 litros de la sustancia A. En este caso, la alternativa sería la C. Acá nos dice en el enunciado, queremos dibujar una escala de ampliación
la aguja de un reloj que mide 1 centímetro en el mundo real. Si elegimos una escala de 5 es a 1, ¿cuánto medirá su representación en el dibujo o en el plano? Bien, acá vamos a utilizar la fórmula que seguramente usted ha observado en el manual. Esta fórmula, ¿no? Que nos dice que la escala es igual a una razón, longitud en el plano, dividido entre longitud en el tamaño real. En este caso, la razón 5 es a 1 representaría la escala. Entonces vamos a representarlo acá. 5 es a 1. 5 entre 1 es igual a longitud en el plano. No tenemos longitud en el plano, esto es lo que vamos a calcular. Pero sí tenemos la longitud en el mundo real, que mide 1 centímetro. 1 centímetro. Entonces, si queremos calcular x, este 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces sería 1 por 5. 5 centímetros entre 1. Entonces el valor x sería 5 centímetros. Entonces en el plano, en el dibujo, el tamaño de esa medida en el mundo real, que vale 1 centímetro, sería de 5 centímetros. Sería una escala de ampliación. Estamos haciéndolo más grande. Alternativa A. En nuestro último caso nos dice el enunciado que una pieza que realmente tiene una longitud de 100 centímetros está representada en un dibujo por un segmento de 4 centímetros. ¿A qué escala se está dibujando en el plano? Bien, acá nos preguntan directamente, vamos a pintar, nos preguntan directamente por la escala. Y acá tenemos la fórmula de escala, o sea, eso nos están pidiendo, la escala. Y para eso necesitamos dos valores, la longitud en el plano, o el tamaño en el dibujo, y la longitud en el tamaño real. Y esos dos datos tenemos. La longitud en el plano es 4 centímetros según el enunciado, y la longitud en el tamaño real es 100 centímetros. Muy bien, un acote acá, si bien es cierto, solamente resta reemplazar en la fórmula, o sea, para calcular la escala, es igual a longitud en el plano, 4 centímetros, longitud en el tamaño real, 100 centímetros. Tengan en cuenta y observen esto, por favor. Deben darse cuenta y observar de que las magnitudes tienen que estar en la misma medida. Digamos que si nos dan en el tamaño real en milímetros y nos dan en el segmento, en el dibujo, en centímetros, habrá que hacer una conversión, o milímetros a centímetros. ¿Ok? Mucho cuidado ahí. Entonces acá sí puedo directamente trabajar porque están ambos a centímetros. Simplifico y también puedo extraer mitad de 4, 2, mitad de 100, 50, mitad de 2, 1 y mitad de 50, 25. Muy bien, entonces tenemos que la escala está en razón de 1 a 25. Podemos escribirlo así, como también podemos escribirlo así, ¿no? La escala entonces es de 1, como 1 es a 25. En este caso, la alternativa B. Muy bien, hemos llegado a la parte final de la resolución de los ejercicios de autoestudio. Queda pendiente que usted suba su tarea en la plataforma Blackboard y también rinda la respectiva evaluación de esta unidad.